Buenas tardes, aquí en el marco del Green Tech 2024 con un gran amigo, cliente, pero más que cliente, amigo de mucho tiempo, Luis de Saracho. Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Francisco. Gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, pues no es mi podcast, pero es parte del show para Invermex. Muy bien. Y básicamente lo que estamos haciendo es invitar a gente especial, gente que de alguna manera ha sido parte de la historia de Invermex. Y ustedes, tú, tu papá y la historia que tú tienes atrás son parte muy importante de Invermex. Muy agradecidos que estés acá y cuéntanos un poquito de todo lo que te acuerdas de lo que fue el inicio de esta aventura. Fue en los años 90, finales de los 90, cuando me acuerdo del primer proyecto. Estaba mi papá trabajando con la familia Batis. Sí. Y estaban operando un proyecto que se llamaba el Melitor Albáñez en Baja California. Un Así proyecto que yo creo que ahí fue el primer proyecto grande que Invermex hizo, de 30 hectáreas, si mal no recuerdo. Sí. Y ahí fue donde los conocimos. Al poco tiempo, en el 98, me graduó de la universidad, entro a trabajar con mi papá en la agrícola de Saracho. Sí. Y lo primero que hicimos fue una mayasombra con Invermex. Así Fue el es. primer año. Nosotros teníamos 4 hectáreas de invernadero y 5 de mayasombra en aquel entonces. Pasando la primera temporada, en el 99, sí, produjimos 100,000 cajas más o menos. Y ya, gracias a esas 100,000 cajas que nos fue muy bien, pues hicimos 6 hectáreas con Invermex. Fíjate que, como bien lo mencionas, tu papá estuvo con el licenciado Saracho, estuvo con los Batis. El campo de ustedes estaba ubicado en la 20 y la salida del Dorado, ¿no? Correcto. Antes de empezar con esas 30 hectáreas en Melitón, ¿te acuerdas tú la vez que se corrigió aquel invernadero que se les cayó al Momo y a Raúl en La Pequeña Joya? Sí. ¿Te enteraste de la historia? Sí, sí. De hecho, ese fue el accidente que detonó lo que ahora somos. Entonces fue en el 93, más o menos eso. Más o menos 93, así es. Juan. Y platicando un poco de la historia, cuando empezó mi papá, hablando del 93, empezó con unos invernaderos que compró en Estados Unidos, que no eran muy... Yo creo que la fábrica esa no siguió. Empezó mi papá con 2 hectáreas, se empezaron a construir en el 92. De un año previo que sembraba, producían unos invernaderos de plántula. Son los pininos eran los invernaderos de plántula que están ahí en la misma esquina de carretera Villa Juárez en la 20, pues, con carretera El Dorado. Pero pues en aquel entonces no había producto de invernadero de México en Estados Unidos. Era muy complicado poder vender como de invernadero. Aunque fuera de invernadero, fueran las mismas variedades que los holandeses y los canadienses, no se vendía como producto de invernadero. No se diferenciaba. No se diferenciaba. Nos pedían que empacáramos como campo abierto. No más que estaba muy bonita la fruta, era la única ventaja competitiva que teníamos. Hasta que ya empezó la masa crítica a partir de ese proyecto grande que construyeron para los Batis, que ya empezó a hacer más ruido y otra gente de Culiacán se empezó a sumar. Ya empezamos a poder distinguir como proyectos de México de invernadero. Ajá. En el 95, el licenciado Beckman construyó lo que Divemex, que es el primer invernadero de alta tecnología que se hizo en México. Así es. Un proyecto con unos holandeses que hizo, con unos proveedores holandeses, 10 hectáreas. Muy bonito el proyecto. Sonaba mucho el nombre de Divemex, puesto que no había un invernadero como tal en todo México. Luego en el año 2000 nos asociamos. Esa historia, Luis, es muy importante porque creo que fue el parteagua de los invernaderos y de la tecnificación realmente de invernaderos en México. Ese proyecto, el de Divemex. De hecho, fue el primero, ¿verdad? Eso fue el primero de México de alta tecnología. Así es. Y ahí los Beckman y tu papá, ahí fue donde se asociaron. No, ya estaba construido. Los Beckman ya lo tenían construido. Ah, ok. Y posteriormente, como ellos se dedican al pimiento y nosotros también, pues tratamos de unir fuerzas, pues, para tener más producción en pimientos, ¿no? Ok.
en aquel entonces, pues los distribuidores a los que le mandamos producción, casi todos pedían tomate. Nosotros pues estamos a gusto con nuestro bell pepper, veíamos que los demás estaban creciendo en tomates y buscamos un marketer, una distribuidora que nos ayudara, que no necesitara tomate. Entonces hicimos una alianza comercial muy buena, que duró por 16 años. Estuvimos con Oppenheimer. Del año 2000 hasta el 2016 tuvimos un contrato de exclusividad, y ellos tenían unos agricultores de invernadero también de tomate muy grandes. Casey Howling se llamaba el agricultor, que a la larga él se separó y hizo su propia distribuidora. Nosotros nos quedamos ahí un buen rato hasta que seguimos creciendo y empezamos a trabajar con más distribuidores, ¿no? Sí. Esta operación de Divemex siempre estuvo en Etzatlán la principal. Sí. Porque después, y no recuerdo en qué fecha, cuéntame, también ustedes en Culiacán fue Divemex, ¿no? El primer invernadero fue Divemex. Empezamos a crecer por la demanda que veíamos, que todavía había mucha demanda, y todo lo que crecíamos podíamos colocarlo. En aquel entonces, como no había tantos invernaderos de alta tecnología, había una diferenciación entre lo de Divemex y los invernaderos que habían crecido mucho, o Mayasombras en Sinaloa y Sonora. Sí. Entonces mantuvimos por mucho tiempo un diferencial y reconocimiento de marca que nos ayudó en el B2B a hacer una preferencia de compra con Divemex. Y por eso con los marketers pudimos tener el apoyo de ellos, de poder seguir contratando. Y mientras crecíamos una hectárea en Jalisco, pues también podemos crecer lo mismo en Culiacán para darle una continuidad y alargar la temporada. La temporada, sí, porque ya con las dos operaciones, bueno, ahorita actualmente ya tienes producción prácticamente todo el año, ¿no? Sí, en el 2018 adquirimos una operación en Nayarit. Sí. Y ahí también crecimos para poder cambiar la estacionalidad de Jalisco a tener todo el año, y tratamos de tener un volumen semanal muy parejo para poder ofrecer esos contratos todo el año. En la actualidad, ¿cuántas hectáreas en producción tiene el grupo Divemex, el cual tú estás dirigiendo? Tenemos 550 hectáreas ahorita en producción. Obviamente muchas son de baja tecnología. Ajá. Inclusive Mayasombras, tenemos 200 hectáreas de Mayasombra, y las demás son de plástico, pero no son high-tech como los que están aquí viendo en Querétaro o en el Bajío. Son tecnología media. Obviamente la tecnología media o la alta tecnología tiene mucho que ver dónde están ubicados y las necesidades del mercado, de la climatología, obviamente de donde están ubicados. Ustedes están en una zona que se pueden tropicalizar bastante bien los invernaderos. Y bueno, de esas hectáreas que tienes en plástico, 2018 creo que fue, tuvimos la oportunidad de empezar nuevamente con ustedes acá en Jalisco a producir. Nos tocó desarrollar una parte del rancho de donde Divemex estaba originalmente en Etzatlán, y después nos pasamos un poquito pegaditos ahí a otro rancho. Nos tocó hacer un desarrollo bastante interesante. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal? ¿De volver con los paisanos? No, me encanté. Cuando hicimos el proyecto en Etzatlán, sí, ahí fue unas 14 hectáreas que pusimos. Fue antes del 2018, ¿no? 2016, 2015. Habíamos estado con puros proveedores europeos, españoles, franceses. Y dimos el cambio a México. Obviamente en aquel entonces había unas condiciones que había apoyos de los gobiernos europeos para facilitar líneas de crédito, garantizar, pero desapareció eso, gracias a Dios, porque no estaba muy de acuerdo en eso, porque se empezó a hacer un reguero en la industria. Nos dimos la oportunidad de poner el primer invernadero ya con más tecnología en Etzatlán, de Invermex. Ajá. Y pues nos encantó. De esa manera, después compramos un terreno ahí en Jalisco, cerca, a media hora de Etzatlán, Agualulco se llama. Sí. Y hicimos ese proyecto nuevo que tenemos ahí, es 100% Invermex. Ahí tenemos 60 hectáreas, todas en un mismo
invernadero, se puede decir. Es un solo bloque, pues. Es un bloque, se puede decir, de los bloques más grandes del mundo, puede decir, porque sin salir, tú entras a 60 hectáreas y no sales. Todo está de pimiento ahí y 100% Invermex, muy, muy contentos con el producto que Qué bueno. hacemos. Qué bueno, nos dio mucho gusto, pues primero de volver a trabajar con ustedes, que originalmente fueron quienes nos dieron la oportunidad cuando recién empezábamos como empresa, y volver en esta nueva generación, ya de la segunda generación, fue tu papá y Jesús, mi hermano, Sí. y ahora los hijos, ¿no? Luis y Ahmed, con esta etapa. La verdad es que fue una experiencia muy bonita porque para nosotros también fue un reto muy interesante ese proyecto, bastante bien hecho, bien planeado, lo recuerdo muy perfectamente bien configurado porque está cuadradito, ¿no? Entonces, muy bonito proyecto. Pues Luis, no sé si tengas alguna anécdota extra que te acuerdes, que valga la pena mencionar de esta relación que ha ido creciendo y que definitivamente, por la cual estamos muy agradecidos con ustedes, con toda tu familia. Creo que hemos hecho lo mejor posible las cosas, pero algo que bueno, tenemos muchas anécdotas. En tantos años de agricultor, nos ha pasado de todo. Puede hacer un libro de todos los problemas que hemos tenido. Sí. Aunque tengas tantos años haciendo lo mismo, te pueden pasar sorpresas que no les debería venir. Y como la ley de Murphy, ¿no? Te puede pasar, te va a pasar y te pasa. Así es. En eso, lo que más recuerdo son el servicio post cosecha, o el servicio post, ¿cómo se dice? Postventa. Postventa, perdón. Que hemos tenido con Invermex en cada uno de los distintos casos que han sido muy distintos uno a otro. De repente que se nos cayó porque cayó una tormenta, que cayó un granizo, o problemas que inclusive que son en otros invernaderos que no nos vendieron Invermex, como ustedes han entrado al quite y nos echan la mano como realmente unos partners, una alianza comercial muy buena. Eso es lo que más me llevo de toda esta historia que he tenido con Invermex. Qué bueno, fíjate que escucharlo y sobre todo de ti refrenda mucho ese compromiso que tenemos contigo, en este caso, con la empresa a la que tú representas, pero sobre todo con nuestros clientes, porque es algo que le imprimimos muy fuerte a nuestro trabajo. El servicio postventa. Muchas de las empresas que actualmente están en el mercado, que no necesariamente son mexicanas o que no son locales, que vengan del extranjero, a veces llegan y son muy buenas empresas, pero llegan, venden y no están aquí. Entonces, ese es un enorme diferencial, la diferenciación que tenemos como empresa, y es a lo que le apostamos para que obviamente pues haya más preferencia por proveedores mexicanos. Pues Luis, muchas gracias por tu tiempo, que sigas disfrutando el evento y pues un enorme agradecimiento a nombre de toda la familia Invermex, a Divemex y a ustedes como familia. No, pues muchísimas gracias, Francisco, y pues esperemos seguir haciendo mucho negocio juntos. Con el favor de Dios así será. Gracias. No dejen de ver el podcast de Invermex.